en términos coloquiales nuestros de la calle, pues sería como cuando esa persona que sabe que tú tienes a una persona con discapacidad en tu familia y se encuentra contigo y no es un hola, ¿cómo estás? Pues de frase coloquial, sino que realmente te mira a los ojos y dice, oye, ¿y cómo estáis? ¿Cómo estáis como núcleo familiar? Y entonces tú a eso contestas, pues mira, bastante bien, por ejemplo. ¿Eso qué quiere decir? Pues que sigues teniendo pues, a tu peque con discapacidad, por poner un ejemplo, ¿no? Pero que en ese momento la situación está bastante controlada. Estás pues, relativamente tranquilo en el sentido médico del asunto, tienes una rutina familiar que la tienes bajo control, no quiere decir que sea perfecta, pero bueno, pues está controlada y la cosa está pues bien. Y ese bien tiene muchísimos matices que son los que nosotros debemos de intentar conocer y en los que creo que la rehabilitación tiene un papel. De hecho, en este sentido, si la OMS pudiéramos decir que lo diferencia estos dos términos de salud y bienestar, pues diríamos que el bienestar sería el grado máximo de salud. Y lo importante aquí es entender que ellos lo destacan como un derecho fundamental del ser humano. O sea, realmente deberíamos aspirar a ese punto de bienestar, ¿no? ¿Y qué hay de la rehabilitación? O sea, ¿por qué yo pienso que la rehabilitación aquí tiene un papel? Bueno, la rehabilitación se define precisamente como un conjunto de medidas, pues fijaos, ni mucho menos únicamente sanitarias, o sea, no estamos hablando solo de terapia, deberíamos de poder abarcar medidas sociales, educativas y profesionales, y además deberíamos de ser la especialidad experta en discapacidad como tal. No en la discapacidad, por ejemplo, visual que se deriva de una patología visual, sino de la discapacidad como concepto global en su conjunto, ¿no? ¿Y eso qué implica en la práctica diaria? Pues que nosotros, pues como médicos en el hospital, vamos a recibir a los pacientes con su tarjeta sanitaria, efectivamente, y como cualquier especialidad vamos a tener ese enfoque biopsicosocial, esas tres patitas del bienestar de las que hablábamos, pero una característica que debemos aprovechar por esta definición que a mí me gusta mucho de la OMS es que tenemos que ser capaces de salir del hospital y hacer de puente entre lo que ocurre en el día a día de ese paciente. Y el día a día de ese paciente tiene muchas horas y tiene muchos meses y muchas épocas diferentes del año y muchos entornos que van cambiando y que van evolucionando en esa familia, en ese contexto, a lo largo de su vida. ¿Y qué tiene la rehabilitación? ¿Qué nos puede distinguir o por qué tenemos un papel fundamental desde mi punto de vista, que soy una enamorada de mi especialidad? Bueno, para empezar, somos en nosotros mismos somos un equipo formado por todos los terapeutas que conocéis mejor que yo, ¿no? Los fisios, los terapeutas ocupacionales, los logos, los neuropsicólogos, todos los que forman parte del equipo de rehabilitación, del que forma parte como miembro más el médico rehabilitador, que al ser el médico, pues normalmente es el interlocutor con el resto de especialidades médicas del hospital. Entonces, es la persona que sirve de portavoz del equipo, simplemente, un equipo del que forma parte y que suele hacer labores de coordinación en el equipo para poder comunicarse con esos otros profesionales. Además, somos médicos especialistas en la discapacidad como tal, y estudiamos para ello, ¿no? Para saber de discapacidad como concepto. Y luego somos, enlazando con la primera charla tan interesante, ¿no? Somos como células pluripotenciales, porque lo mismo estamos rehabilitando la voz, que estamos rehabilitando la marcha, que estamos rehabilitando una incontinencia urinaria por una vejiga neurógena. O sea, realmente esa capacidad de poder tratar o abordar terapéuticamente consecuencias de una misma patología que son pues, muy diferentes en las repercusiones que tienen para el paciente, pues nos hacen que tengamos la capacidad de sacar pies del hospital, como yo digo. Hay que sacar patitas del hospital. Esto, he hecho un collage, pero es que como siempre estamos en el sótano, pues ahí me he puesto, ahí debajo del hospital. Entonces tenemos que saber sacar patitas. ¿Y a dónde las sacamos? Pues tenemos que sacar una patita al cole. O sea, tenemos que sacar una patita y saber que este niño, por ejemplo, pues está en un cole de integración de motóricos y resulta que es pequeñito y se van a sentar en asamblea en el suelo por la mañana o en corro, como digan en cada cole, y que necesitan unas adaptaciones para poder sentarse en el suelo
igual que todos sus compañeros. Y para eso tenemos que saber que en su clase se sientan en el suelo y que para ese niño es importante estar al mismo nivel de altura que el resto de sus compañeros. Y tenemos que poder comunicarnos, si está en un cole en el que hay terapia, por ejemplo en un cole de educación especial, pues con sus terapeutas de allí, que son tan de nuestro equipo como pueden serlo los terapeutas que están en nuestra sede, en el hospital, ¿no? Luego tenemos que ser capaces de poner otra patita en las casas de las personas. Yo puedo tener a un paciente que por CIE 10 tenga el mismo diagnóstico, pues tiene una parálisis cerebral infantil, por ejemplo, y tiene una hemiparesia. Y en la clasificación CIF resulta pues, que tiene el mismo nivel de funcionamiento. Pues tiene el mismo nivel, el mismo tipo de marcha, tiene la misma funcionalidad del miembro superior, etcétera, etcétera. Pero resulta, más fácil un ejemplo, hubo un niño que me está viniendo ahora a la cabeza, que, de una familia de migrantes que acaban de llegar a España y que resulta que el niño tenía una hemiparesia y en su casa había una litera, el cuarto había 2 dormitorios y uno de ellos tenía una litera y tenía un hermano pequeñito. Entonces el niño con hemiparesia tenía que dormir en la litera de arriba, porque el pequeño no iba a dormir en la litera de arriba, que era un chiquitín. Eso lo tengo que saber. Lo tengo que saber yo y tendré que traducírselo y ser el interlocutor para que lo sepa el neurólogo si tiene problemas de sueño, lo sepamos nosotros si hay que adaptar esa casa o se nos puede ocurrir algo, o igual tenemos que hacer pues lo que hicimos al final, tenemos que hablar con Cruz Roja para ver, para justificar con un informe que le den una vivienda social, porque ese peque no puede vivir, no puede subir y bajar de la litera, ¿no? Por otro lado, tenemos que sacar una patita hacia la burocracia, que da una pereza horrorosa, pero los papás se encuentran, como sabéis, en un mare magnum de trámites y de papeles que tienen que hacer cada 2 por 3, que no tienen siempre por qué entender, porque a nosotros, a mí misma, me llega una notificación y digo, ay, Dios mío, a ver qué pone, a ver si la entiendo. Pues los padres igual, no todos tenemos que ser expertos en ese tipo de lenguaje y van a necesitar 1000 informes, 1000, y van a necesitar anexos 2 para las ortesis y van a necesitar muchas cosas que tenemos que saber estar ahí, ¿no? Y luego tenemos que tener otra patita en qué hace esa familia cuando no está en una rutina habitual. A mí me encanta cuando recibo un mensaje de un paciente que empieza con, doctora, no sé si es usted la persona a la que preguntarle esto. Ya me encanta cuando ya me lo dicen de tú y dice, oye Carmen, te voy a preguntar una cosa que si es una chorrada me lo dices. Y digo, este mensaje me va a encantar. Y entonces resulta que es que está llegando la Navidad y lo que me están consultando es si, porque están haciendo juntos la carta a los Reyes Magos, si de los los tres juguetes que más le gustan al peque, pues cuál pedirle a los Reyes Magos porque le viene mejor por su patología. Pues me encanta elegir el triciclo contigo. Entonces, cuando recibo ese email, me doy cuenta que he sacado esa patita y digo, toma, la saqué. Eso es a lo que yo aspiro, ¿no? Y a lo que me gustaría que aspiráramos los rehabilitadores. ¿Qué retos tenemos? Porque todo esto tendremos que hacerlo de alguna manera reglada. Bueno, pues para sacar patitas del hospital me temo que tenemos que tirar de la tecnología, porque yo no me puedo desplazar, ya me gustaría tener una furgo e ir a todos los coles y las casas de mis pacientes y acompañarles a la playa. Pero como esto no puede ser, pues tenemos que desarrollar herramientas de salud digital que nos permitan hacer estas redes de comunicación. Hay cosas que ya están hechas, ¿eh? Y hay que destacarlas porque son muy importantes. Estamos pudiendo ya hace un tiempo comunicarnos con primaria. Tenemos una herramienta que es la e-consulta y entonces tenemos al pediatra del centro de salud que nos puede consultar alguna duda que tenga de manejo con el paciente o cosas que ocurran sin necesidad de que el paciente sea puramente un correo que va del centro de salud a nosotros a decirnos cosas. Nos preguntan una cuestión por el sistema informático y nosotros la contestamos. Luego está Horus, que los médicos que están aquí seguro que les sale una medio sonrisilla. Bueno, cuando la contraseña te funciona y todo eso, el Horus es un sistema en el que los hospitales que tienen informatizados toda su estructura de informes, suben los informes y tú los puedes leer. Entonces yo puedo tener a un paciente en rehabilitación en la Jiménez Díaz, que le sigue Víctor Soto en neurología en el Niño Jesús, él cuelga el informe y yo lo leo. Y luego están nuestros sistemas propios de cada hospital de historia clínica, pues que nos permite pues, ver una radiografía que pidió el trauma y que a mí me sirve, o ver la última reso, etcétera, etcétera.
pero quedan muchísimas cosas que no tenemos hechas. Hay muchas cosas que tenemos que pelearlas y a las que tenemos que ir a por ellas, ¿no? Una sería lo que podría llamarse el portal sociosanitario, ¿no? O sea, cómo nos comunicamos nosotros, esa patita que queremos sacar hacia el cole. Pues el portal sociosanitario, he cogido este término porque está implantado en nuestros hospitales, lo tenemos implantado con las residencias de ancianos y está muy bien porque resulta que el médico de la residencia nos cuenta cosas de los pacientes, para él los residentes, sin tener que desplazar al residente al hospital. Entonces, hacemos, pues como hacemos con el de primaria, pues me encantaría poder hablar con el fisio del cole del niño sin tener que recurrir a mandar correos que no dejan impronta en la historia clínica, que no nos acordamos luego de lo que dijimos, etcétera, etcétera. Estaría muy bien tener, igual que tenemos interconsultas entre nosotros dentro del hospital, a mí me gustaría poder hablar con el neurólogo que lleva al niño en otro hospital o con el digestivo que lleva al niño en otro hospital, igual, pues sin tener que hacer que se desplace el niño si lo que es una conversación en ese momento entre nosotros, ¿no? Luego, para poder sacar una patita a casa, a los domicilios, hay que desarrollar herramientas de salud digital, pues de videoconsultas, etcétera, que como sabéis el COVID nos ha dado un empujón que algo bueno tenía que tener. Y ahí yo creo que hemos avanzado mucho y más que tenemos que avanzar, ¿no? Y luego la administración, o sea, que yo tenga que seguir poniendo el sello y la firma originales en un anexo 2 para que el paciente venga a recogerlo al hospital, o sea, es demencial. Esto pues seguirá avanzando a su ritmo y espero que más pronto que tarde. Bueno, vamos a aterrizar esto, como os decía, para pasarlo a términos prácticos y a ver qué podemos hacer desde un comité científico y de la mano de una asociación de pacientes para que esta carta a los Reyes Magos, para contextualizar por la época, pues se pudiera ir haciendo realidad, ¿no? A ver, cuando tú le cuentas todos los proyectos y todas las cosas que uno quiere conseguir desde el vuelo, ¿no? Desde las nubes, tienen que medirse en resultados. Y entonces tú no puedes llegar ni a un laboratorio farmacéutico ni a un gerente de un hospital a contarle que es que el bienestar, que claro, las familias tienen que estar bien y todo eso, pues eso así, pues no va. A mí me costó verlo, pero ahora lo veo y ahora entiendo que hay que aprender otra terminología. Por suerte los médicos somos muy de medir, entonces solo se trata de saber cómo podemos medir todas estas cosas que hemos visto desde la ventanilla de nuestro avión de hoy, ¿no? Sabemos medir eficacia y seguridad clínica, tenemos nuestras escalas, sabemos si un niño se está desarrollando bien, si está manejando bien la mano, si tiene dolor o no, si tienes más o menos crisis. Incluso nos ponemos a medir calidad de vida, que dices, bueno, por ahí parece que pueden ir los tiros. Bueno, vamos a ver, con sus matices, porque es que hay veces que los médicos somos tan listos y sabemos tanto, que nos ponemos a hacer escala de calidad de vida en un despacho. Entonces yo me siento y digo, voy a pensar, ¿qué puede ser bueno para este paciente? Bueno, pues eso está muy bien porque demuestra una sensibilidad por mi parte, pero si en vez de estar yo sola me siento con un grupo de pacientes que tienen esa patología y les pregunto a ellos qué es lo que ellos consideran que es salud, pues igual es mejor. Igual me sale una escala pues mucho más basada en las necesidades del paciente y lo que para el paciente es importante, al margen de nuestras obviedades de eficacia. Estamos hablando ahora de calidad de vida, que las que a mí se me ocurran, a mí con otra persona que yo considere pues, una persona experta con la que reunirme, ¿no? Y luego están esas personas a las que les vamos a pedir el dinero o el esfuerzo o el tiempo para hacerlo, que son los gestores o los patrocinadores, etcétera, etcétera, que se van a regir pues, por otra serie de términos que también conocemos, ¿no? Pues, ¿y qué estancia media hospitalaria? ¿Tú crees que eso va a disminuir la estancia media el tiempo que está un paciente en un hospital? Y si con esto, eso va a disminuir el porcentaje de reingresos que tienes una vez que un paciente se va de alta, la probabilidad de que no vuelva a venir o de que vaya a urgencias o la ratio nuevas revisiones, son términos de sostenibilidad que son importantes y no son banales porque si esto no lo hacemos sostenible, pues no se sostiene y a largo plazo pues no se va a mantener, ¿no? Entonces, ¿cómo medimos el bienestar? ¿Cómo medimos la salud de nuestros pacientes y si ellos están satisfechos con lo que estamos consiguiendo o no? Pues ahora mismo estamos viviendo una revolución. Ahora, hace ya algunos años que estamos midiendo esto, PROMs, son Patient Reported Outcome Measures. Ahora explicaré bien lo que es, pero son resultados en salud que los reporta el propio paciente, o sea, que nos los cuenta el propio paciente.
También vamos a medir PREMS, que es lo mismo, pero en vez de en resultados en salud, es en experiencia, en cómo el paciente vive, cómo nosotros le estamos atendiendo en el hospital. Y también estaría muy bien que midamos cómo satisfechos estamos nosotros, eso que decía yo, me encanta cuando me preguntan tal cosa, con lo que hacemos. O sea, realmente esto encaja con lo que nosotros pensamos que es atender a nuestros pacientes desde este punto de vista. Cuando se le cuenta a alguien lo que es un PROM, un resultado en salud reportado por el paciente, siempre se usa este mismo ejemplo porque es muy gráfico y hasta un poco, bueno, cómico no es nada, pero es muy gráfico. Para el urólogo, que un paciente con un cáncer de próstata esté bien, pues se va a fijar en los niveles de PSA, en su analítica, y si le ha operado, en cómo ha quedado la cirugía. Si le quitó todo, no le quitó, quedaron restos de tumor o no quedaron. Está claro que para el paciente los resultados en salud tienen que ver con otras cosas muy importantes, que uno puede decir, pues entonces estamos hablando de escalas de efectos secundarios. Pues no, de escalas de efectos secundarios no, porque cuando nosotros los médicos nos podemos a pensar en efectos secundarios, pensamos en términos de prevalencia. Esto ocurre con más o menos frecuencia en un determinado grupo de pacientes y esto es un efecto secundario muy raro. Entonces esto no os voy a preguntar porque... Y los pacientes miden en términos de impacto. O sea, puedes tener síntomas que no sean muy prevalentes y tengan muchísimo impacto, o sea, le rompan la vida al paciente, aunque sean, pues no sean tan prevalentes, ¿no? Los top de estos son, bueno, hay muchas formas de decirlo, nosotros aquí en España cambiamos todas las formas de pronunciar, hay gente que dice ICHOM, ICOM, en fin. Es muy interesante entrar en la web porque se ve por patologías, es un grupo de trabajo que ya trabaja a nivel internacional y tiene todas sus escalas validadas a muchísimos idiomas y que cuando entras en cada una de las patologías ves cómo ellos van elaborando sus escalas. O sea, aquí lo diferencial es lo que decíamos, que los que se ponen a hacer las escalas se reúnen con grupos de pacientes de esas patologías y entre ellos determinan cuáles son los resultados en salud de todos los ámbitos, social, mental, físico, que ellos destacan y por los que quieren que les pregunten cuando les preguntan, oye, ¿qué tal tú con tu X? ¿No? Entonces las preguntas, estos son pantallados de una de las escalas de salud general infantil, no es en concreto de patología neuromuscular, pues que le preguntan, oye, ¿cuántas veces al niño? Luego depende de la edad, también hay algunas escalas elaboradas para pasárselas a los padres. ¿Cuántas veces te sientes muy triste? O tengo que leer las cosas varias veces para entenderlas, siempre, muchas veces. O en los últimos 7 días, ¿cuántos días has hecho tanto ejercicio que has acabado respirando fuerte? Bueno, pues son frases que puede ser que estén en algunas de nuestras escalas, claro que sí, pero que aquí la diferencia es que están juntas porque los pacientes han dicho que estén juntos, porque los pacientes son los que han dicho esto es lo importante para mí. Y cuando estamos hablando de niños, es importante entender el conjunto familiar. O sea, si en otra patología, pues en el cáncer de próstata, le preguntas al paciente y punto chimpún, aquí le tendrás que preguntar pues, al conjunto familiar cuáles son los resultados en salud que quieren medir. Porque puede ser que tengas un niño que no tenga demasiada espasticidad y tú digas, bueno, este pues es que tiene muy poquita espasticidad, pero que resulta que cuando le preguntas al cuidador principal, al que se encarga de cambiarle el pañal o hacerle la higiene íntima, te dice, pues mira, ese poquito a mí me hace que es que no llegamos al cole, que es que voy a abrir y es que los aductores se ponen y en cambio en tu consulta pues no ha aparecido. O el bruxismo que dices tú, bueno, sí, parece que rechina un poco los dientes, sí, pero tampoco como para meterme con la de efectos secundarios que tienen ciertos fármacos, y me voy a meter con la toxina, pues no lo sé, pues habrá que preguntarle la repercusión que tiene. Yo me acuerdo de una familia que me decía, mira, tengo un problema, y es que los hermanos del peque que tenía discapacidad y tenía un bruxismo que es, bueno, a mí no me parecía demasiado, pero parece que en casa se exacerbaba, los hermanos no lo soportan. O sea, les da de entera, y es que nos rompe la dinámica familiar porque nos cambia la cara a la hora de cenar y es que esto nos está rompiendo. O la sialorrea, oye, pues es que es un hilillo lo que le cae, es que yo le paso la escala para medir la cantidad de sialorrea que tiene, si es significativa o no, y no es para tanto. Pues resulta que produce rechazo, está en un cole de integración de motóricos y los amigos lo rechazan. Entonces, si le voy a poner toxina en los aductores y en el psoas, pues oye, si es que esa familia y ese niño lo está sufriendo, pues igual le tengo que poner las glándulas, aunque en mi escala no me aparezca que la sialorrea
En fin, a lo que me refiero es que son los pacientes los que nos tienen que ayudar a subrayar síntomas, ¿no? Y a saber qué es importante para ellos. Hay mucha investigación al respecto, pero mucha más que se necesita, porque esto puede llegar a ser, no siempre, hay cosas muy generales y cosas que son muy específicas de una patología. Y a mí me parece que cada grupo de pacientes necesita que se hagan unos prompts para ellos, que se les haga una escala, que la hagamos juntos con ellos y son proyectos muy bonitos de trabajo y fáciles, que tampoco necesitan una gran inversión, que consiste en que puedas sentarte con un grupo de pacientes a elaborar escalas, ¿no? A elaborar escalas de lo que a ellos les interesa. Y por último, pero no menos importante, tenemos que analizar la experiencia que este paciente está teniendo con nosotros. O sea, basta de que la gente se mueva de hospital para ver si aquí tienen más suerte y le tratan mejor. O sea, eso no puede ser. Es que eso nos lo tienen que exigir. Es que eso tiene que ser así. Entonces, alguien le tiene que preguntar a ese paciente cuando sale de una consulta si ese médico ha utilizado un lenguaje que entendió. Si cuando comunicó el diagnóstico o cuando le dijo que la lesión había empeorado o que al final el pronóstico es otro, o que se ha ido la escoliosis y le tienen que operar de esa escoliosis, se lo hicieron pues, con cariño, con afecto, con empatía, se enteró, si cree que tuvo tiempo para hablar, si se generó un entorno que le permitió poner de manifiesto sus dudas. Entonces eso se lo tienen que preguntar y se tiene que baremar, y es una escala que se puntúa con números que dan un resultado final, y que si al final del año te tienen que decir, oye, maja, pues serás una estupenda rehabilitadora, pero es que tu media de PREMS estás en un 2/10, así que ponte las pilas porque tú no puedes tratar así a los pacientes. Y luego se nos llena, siempre estamos hablando de trabajo multidisciplinar y no, porque trabajamos todos en equipo. Bueno, es que eso tiene que ser realidad. Entonces, alguien tiene que preguntar al paciente cuando termina el año si a él le parece, a esa familia le parece, que el rehabilitador habla con el neurólogo, que el neurólogo habla con el trauma, que han hablado entre ellos, que si no estaban de acuerdo se han puesto de acuerdo, y que no han hablado ellos en no sé qué sesión clínica que tienen cada 15 días y que es ahí un cónclave secreto, sino que hemos escuchado lo que ellos han subrayado, nos hemos llevado sus preguntas. Si tenemos la suerte de poder hacerlo delante de ellos sería ya la bomba, pero bueno, si no es nuestra forma de trabajar y no se puede gestionar, que ellos se sientan que se ha dado respuesta a su consulta, que no llegues a decirle lo que has hablado y te diga a la familia, pero no le dijiste lo de la ciolorrea, y tú digas, pero si es un hilillo, oye, eso no es lo que habíamos hablado. Entonces, yo creo que eso es esencial. Y para eso, nuevamente, necesitamos herramientas de comunicación, porque todo esto presencial, y más ahora que el COVID nos lo está enseñando, pues no puede ser. Así que yo creo que esto se puede conseguir. Creo que esto es un engranaje entre todos, entre la familia, entre el clínico, y aquí tenemos una pieza clave que nos puede ayudar un montón, que son las asociaciones. En este caso, Guerreros Púrpura, que por eso han hecho, para poder hacer este engranaje en todo, en investigación básica, en fármacos, en cirugía, en todo lo que se nos ocurra, pues a mí me encantaría poder trabajar, yo creo que es una de las razones por la que estoy aquí, ¿no, Pilar? Porque me parece que esta es una vía en la que también las asociaciones nos pueden ayudar a una barbaridad, ¿no? A conseguir que estas ruedas realmente giren y que seamos capaces de trasladar a la tierra, a los resultados reales, a las cosas que medimos en nuestro día a día, qué es importante para el paciente en cuanto a su salud, en cuanto a, oye, ¿y cómo estás? Mirando a los ojos, y en esa respuesta que nos gustaría que nos dieran cuando le decimos, ¿y cómo te estoy tratando yo? Y ya está. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Carmen. Como siempre, inspiradora y llenándonos de ilusión a las familias en el sentido de que algún día podamos conseguir eso que pides, ¿no? Que los equipos interdisciplinares de verdad funcionen y todo sea un conjunto, que estemos unidos y vayamos a una, ¿no? Te dan por aquí la enhorabuena, te dicen que ojalá todos los niños coincidieran con doctores como tú, que conociesen las necesidades reales de las familias. No hay pregunta ahí. Sergio también te dice que enhorabuena y que cuál crees que es el factor limitante en la comunicación interprofesional. Bueno, el factor limitante normalmente es el tiempo.
La verdad es que yo no dudo para nada de la voluntad de los profesionales para comunicarse entre ellos, pero necesitamos tiempo para poder hacerlo y herramientas para poder hacerlo. Y para eso necesitamos convencer a los que nos gestionan. Y los que nos gestionan tenemos que presentarle esto en términos que entiendan. Entonces, al final, pues a eso es a lo que vamos, ¿no? Que si querer queremos y lo que necesitamos es que nos den los medios, pues tenemos que poder medirlo para poder decirle, mira, es que ahora, a partir de ahora, la medicina no se va a valorar en términos exclusivamente de cómo va el paciente según el número de crisis que tiene. Es que ahora esto cuenta, lo vamos a medir, lo vamos a presentar y lo vamos a poner en paralelo con el resto de cuestiones que son igual de importantes para esa familia y me tienes que dar tiempo y me tienes que dar recursos para hacerlo porque te van a medir a ti. Cuando te midan, hagan el ranking de los hospitales que te interesa estar aquí arriba, pues te va a interesar estar aquí en Prons y Prems. Yo, si quieres, abrimos a Sergio porque él sigue preguntando. Entonces os ponéis los dos ahí mano a mano y creo que es más fácil que si soy yo la que está entre medias. ¿Os parece? Sergio, no. A ver, ¿me oís? Sí. Ahora sí. Nada, mis preguntas son fáciles. Sobre todo de cara a las familias, ¿cuáles creen que son las principales barreras en la comunicación? ¿O dónde detectan ellas las familias más barreras? ¿Y cuál es la virtud que ellos más valoran en las habilidades de comunicación con un profesional? ¿Es la cercanía? ¿Es la facilidad de trato? ¿Es que te cojan el teléfono? No sé. O sea, hay tantas, ¿no?, que son deseables, pero ¿cuál es la que más valoran? Eso estaría muy guay que si queréis, como hay bastantes familias, yo creo que lo pueden ir poniendo en el chat, que está muy bien para tomar nota. Y justo eso, Sergio, es lo que sería hacer un PREM. Sí. Justo eso, hacer un grupo de trabajo y preguntarles esto. Y traducir eso a una pregunta, decirle, oye, ¿te parece que esta pregunta se entiende? Y así se hace una escala, se valida con todo lo que conlleva validar una escala de la marinera, pero bueno, que alguien haga una tesis de esto, aparte de, ¿no? Y siempre hay alguien que quiera hacer una tesis de algo. Y entonces, pues lo presentamos. Bueno, yo creo que ahora para casi todo nos hacen un NPS, ¿no? O sea que... Claro, ¿no? pero el NPS es una esclavitud, porque eso es, ¿cuánto recomendarías tú a este hospital? Y resulta que se perdió en la entrada porque había obras y te bajan la nota y dices tu jolín, y encima te ponen un 7 y es mala nota, resulta. O sea, el NPS es muy duro y refleja poco, o sea, ya no a nosotros que nos cabreamos con el NPS porque no nos representa, pero es que a las familias tampoco les representa tanto como eso que tú estás preguntando, ¿no? Que es mucho más de verdad. Mira, sobre lo que preguntaba Sergio y por aquí alguna madre de un paciente tuyo, Carmen, ya va dando la respuesta, ¿vale? Justo lo que acaba de hacer hoy es lo que valoramos. Ver que de verdad se preocupa por cómo estamos sus pacientes, ¿no? Sí, en una diapositiva de la presentación lo has dicho, ¿no? ¿Por qué narices me tienen que llegar todos los niños que están los padres ya cansados de que el rehabilitador sea muy bueno, pero que el trato sea muy malo? Lo has dicho. No con esas palabras, ¿no? Pero que realmente es lo que buscan. Un trato que aparte de la medicina en sí, ¿no? Veamos que los médicos se preocupan por nuestros hijos, que el trato es bueno y que es cercano. Es que yo creo que todos los médicos se preocupan por sus pacientes. Lo que pasa es que si vamos todos aquí, pues muchas veces no tienes tiempo para plasmarlo en lo que te gustaría. Te encantaría levantarte de la silla y ir a tocarle al trauma para ver la placa juntos, pero si no les da tiempo, ¿cómo lo hacen? Entonces, pedirle a todo el mundo el buenismo de decir, oye, pues cuando salgas a las 3, en vez de irte a tu casa con tu hijo, vas y le tocas al trauma a la puerta. Oye, es que eso tampoco es. Entonces, yo no dudo de la voluntad de ningún médico. Me parece que el problema es que los gestores no nos dan herramientas para que lo podamos desarrollar. Estoy convencida que no es una cuestión de eso, de buenismo. Y te siguen dando la enhorabuena. Bueno, pues
Yo por mí podemos pasar con Sergio, que la gente se querrá ir a cenar y a bañar a sus peques o cosas. Bueno, pues muchas gracias, Carmen. Gracias a todos, de verdad. Y además, si sigo leyendo esto voy a llorar, así que vamos a dejarlo. Vale. Eso es.